Buenas gente, ¿cómo les va? Aquí les habla Malbec, nuevamente desde Fatewar, espero que se encuentren bien, trayéndoles en esta ocasión videito del Valle de los Espíritus, pero del grupo 1, de lo que fueron las peleas en el grupo 1, sobre todo la última hora, que es lo único que pude grabar, pero que valió la pena. Les debo el grupo 2, obviamente, ya lo sé chicos, se los voy a tratar de traer mañana o pasado si puedo, lo que fueron el último día de RPM contra East. Pequeño spoiler, ganó RPM, pequeño y gran spoiler, pero bueno, seguramente ya lo habrán visto si vieron los rankings, ¿no? Pero logramos ganar, costó mucho, East ofreció una oposición tremenda, así que agradecerles a ellos por la competitividad que hubo en ese grupo, estuvo muy divertido, pero como les digo, nos costó mucho, tiempo, tropas, recursos, horas de sueño, el último día prácticamente no dormimos, yo creo que dormí 3-4 horas, pero valió la pena, es decir, yo había insistido, decir, muchachos, pongámonos las pilas en RPM porque al final nos va a ganar East, y era cuestión de ponerle un poco de ganas, era lo que hacía falta, nada más. Y nada, como les digo, logramos sacar adelante una victoria. Pero no es el tema de este video. El tema es el grupo 1. Contexto para que se hagan una idea quiénes estaban en el grupo 1. 8 alianzas. Xeno, NW, Dawn, CCDD, Ether, WXW, Mars y Once. Eran esas 8 alianzas. El tema con ese grupo, y por qué estuvo tan interesante y tan intenso, es que fue Xeno contra todos. Un 1 contra 7. Escucharon bien, se cumplió mi deseo, se cumplió la profecía que yo vengo pidiendo hace tanto de que hagan un 1 contra todos. Y esto lo digo porque, o sea, no estoy loco, no estoy demente diciendo que pueden hacer un 1 contra 7. Se demostró claramente en este cuarto valle. Lo aclaro todo esto porque sé que después hay gente de Xeno, muchos que miran estos videos, sobre todo cuando pongo Xeno en la miniatura, entran al video para ver qué dije. Aclaro esto más que nada porque después andan diciendo o comentando en inglés en el video o en el Discord como que yo odio a Xeno, ¿viste? La propia gente de ellos viene a comentar como que tienen esa perspectiva de mí, ¿no? Como que yo odio su alianza, como que fomento el odio hacia ellos y que todos tienen que ir contra ellos, pero es todo lo contrario, yo creo que se puede apreciar en todos los videos. De hecho, cada vez que hablo de ellos siempre lo hago desde el respeto. Nunca dije nada malo de ellos, respeto sus líderes, respeto sus jugadores, su alianza en general, porque me parece una muy buena alianza. Es decir, para los que no saben, y siempre lo digo, es la alianza con más poder en todo el juego ahora mismo. Normalmente tienen 19 billones de poder, ayer tenían 18 billones, perdieron 1 billón de poder en tropas, lo cual es una locura. Pero tienen ballenas de sobra, no vamos a analizar una por una, pero tienen entre 10 y 15 jugadores ahora mismo con estadísticas arriba de 300%. No hay casi ninguna alianza en el juego, de hecho no hay ninguna, no hay ninguna alianza que tenga esa cantidad de jugadores con esas estadísticas y esas armaduras. Tienen 2 jugadores con T6, Rekov e Isvam. Rekov tenía 420 millones de poder cuando empezó el Valle. Ayer estaba en 240, perdió 170 millones de poder en tropa, es una locura. Entonces, tienen todo eso. Además habría que sumarle a la bolsa, siempre hay que agregar estos jugadores que están entre los 160 y 200 millones de poder, que tienen muchos de ellos, esos típicos Krakens en procesos, tienen bastantes. Entonces, tienen mucho poder de fuego, es una alianza con muchísimo poder de fuego. A eso le tienen que sumar la actividad, porque tienen mucha actividad, vienen de una fusión con su otra alianza del servidor. Son 170 miembros, de los cuales no son granjas o cuentas secundarias. En su mayoría son todos jugadores activos, se pudo apreciar en este valle también. Y después tienen un nivel de organización muy bueno, es decir, claramente usan Discord y muy claramente usan chat de voz para los eventos de combate, porque se nota en la organización que tienen ellos. No podés defender contra 7 alianzas sin usar chat de voz, ya te lo voy diciendo. Entonces, yo esto siempre lo digo, ¿viste? Entonces no encuentro el sentido de que capaz piensen que yo los odio, ¿viste? Yo lo que siempre fomento es lo contrario, es fomentar o incitar a la competitividad, a que las cosas sean parejas, que las peleas sean parejas, para que todo sea más divertido. No solo para los que lo están jugando, sino para los que lo ven también. Estos eventos que son tan masivos entre varias alianzas y que encima se pueden ver desde otros servidores, es fundamental que sean competitivos, que duren la totalidad del tiempo que se puso en el evento y no que sea un evento que dura 3 días, pero que en realidad el combate fue un día solo. Entonces, esto me gusta aclararlo también porque es algo que los jugadores de Xeno deberían de admitirlo, ya lo dijeron igual, que los primeros 3 valles que tuvieron ellos fueron totalmente aburridos comparados a este cuarto, no hay comparación. El primer valle de ellos fue
sin combates. Fue totalmente aburrido, no tuvieron pelea porque nadie les quiso pelear. El segundo fue contra RPM, que fue contra nosotros, y somos una alianza muy buena. Somos de las mejores que hay en el juego, tenemos muy buenos jugadores, pero estamos un escalón por debajo de ellos. En ese valle fue un 1 contra 1 y nos pasaron por arriba. En ballenas, en actividad y en organización. Entonces fue aburrido para ellos ese valle. El tercer valle, el anterior, que para mí fue polémico porque no fue justo, no fue par la pelea, no hubo competitividad sinceramente. A pesar de que, esto es opinión personal, ¿no? Pero a pesar de que otros piensen que fue parejo, porque estaba East y RPM contra Xeno, no fue parejo, porque los aliados de Xeno eran NW, CCDD y Down. Son 3 alianzas de un calibre muy alto en el juego. Son 3 alianzas que están en el top también. Entonces, ¿qué necesidad había de que se alíen con ellos? Es decir, esas alianzas lo único que hicieron fue ayudarlos a ganar más fácilmente. De hecho, tanta la ayuda fue que se aburrieron, porque no fue divertido para ellos ese tercer valle, el anterior. Te pueden decir que fue divertida el primer día, capaz las peleas que tuvieron contra East, pero después los otros 2 días fueron aburridos y ni nos tocaron a nosotros. Nosotros nos tuvimos que enfrentar todo el rato contra Down y CCDD, no pudimos ni acercarnos a Xeno. Entonces, no fue divertido ese valle para ellos en ese sentido. Estuvieron mirando cómo Down peleaba contra nosotros. Ni participaron prácticamente, no perdieron tropas. Entonces ese es mi punto. Ahora, este cuarto valle fue otra historia por completo, fue totalmente distinto, fue mucho más divertido para ellos y para los que lo vieron. Fue mucho más dinámico, más intenso, competitivo. Tuvo todos los condimentos que uno busca en este tipo de eventos masivos. Entonces, ese es mi punto con todo lo que siempre digo de que hagan un 1 contra todos. No puede ser que nadie los quiera enfrentar juntos. Lo digo por estos eventos en específico, igual como el Valle. Después los otros, los eventos individuales, si te toca un 1 contra 1 en el enfrentamiento de clanes, en el Jotunheim, en cualquier otro evento, bueno, eso es otra historia. Problema del emparejamiento, tuviste mala suerte y te tocó contra ellos. Ahora, si te toca contra ellos en eventos como el Valle, que tenés la posibilidad de aliarte con otras alianzas para vencerlos, hacelo. Es decir, estos tipos vienen ganando todos los eventos, absolutamente todos, no vienen perdiendo nada. Entonces, ¿qué necesidad de seguir ayudándolos a ganar? Ese es mi único punto, es mi única... Ellos le dicen queja, ¿no? O sea, no es queja, es una cuestión de lógica, ¿viste? De estos juegos, para los que les gustan este tipo de juegos, Rise of Kingdoms, Lords Mobile, siempre se busca el tema de la competitividad, no el pasar por arriba a otra alianza y hacerlo aburrido. Entonces, lo aclaro, como les digo, disculpen si es muy larga la introducción en este sentido, pero creo que hacía falta porque si no digo nada de esto, después siguen pensando como que yo los odio, ¿viste? Pero yo siempre los traté con respeto a ellos, nunca dije nada malo de ellos. Así que nada, chicos, basta de charla, vamos con los combates. 23 horas del último día y los estaban atacando por todos lados y los tipos seguían firmes, es decir, estaban peleando por el centro. Acá los estaban atacando con un doble rally entre Ether y WXW. Acá los estaban atacando Down con un doble rally a las 2 torres, porque tienen 2 torres ahí. Ojo, porque si tenían una era un punto muy vulnerable. Entonces, para asegurarse, no puso 2 torres, cosa de que si te bajan una, tenés otra igual para resguardo. Arriba los estaba atacando Ones, que bueno, tenían un poco de presencia, intentaban poner alguna que otra bandera. Y acá se estaban enfrentando a Mars, CCDD y NW, eran 3 alianzas. Se estaban enfrentando a NW en el pasadizo que justo cuando me moví acá lo tomaron. No tomé exactamente el momento donde lo tomaron, pero justo ahí lo habían tomado, que era una locura. Acá Once intentaba meter un poco de presión, pero no podían hacer mucho. Once quizás era la única alianza que no tenía muy buenas ballenas, entonces les atacaban la bandera con ataque solo. Down seguía con la presión. Acá, desde que tomó el pasadizo, igual había gente que decía que no lo podían hacer. Yo dije, tranquilamente lo pueden hacer de sobra, sobre todo porque tienen T6. Y después mucha gente pensando que era fácil defender el centro para NW. No es fácil. Acá Xeno estaba dominando el campo de batalla y para reforzar el centro, vos tenés que hacer toda una caminata desde el pasadizo hasta la ciudadela. Es decir, no podés usar otros castillos de puente porque no te podés hacer TP adentro. Entonces, relativamente, o sea, de verdad la tenían muy fácil para tomar la ciudad si lograban romper el pasadizo. La única chance que tenían de ganar las otras alianzas, o por lo menos de holdear la zona NW, era aguantar en el pasadizo, porque después en la ciudadela no lo podés aguantar a Xeno, porque te atacan en el campo de batalla y pasa lo que pasó acá. Estaban dominando por completo el campo de batalla, tenían un rally pegándole y además las ballenas de ellos atacando con solo.
y se bajaron por completo lo que tenía NW en la base central, ¿no? Y como ven, ningún jugador de NW pudo reforzar el centro. Así que no les llevó nada, no les costó nada realmente tomar eso. Y lo mismo con el pasadizo. Una vez que ya tenía el pasadizo, no sé igual por qué no lo defendió ahí en NW, tendrían que haberlo reforzado, pero bueno, decisiones de ellos, ¿no? Acá igual seguía la presión Ether, WXW, todo esto. Ustedes piensen que estos tipos estaban defendiendo 6, 7 frentes a la vez, entonces tenés que tener un nivel de coordinación, una paciencia, un temple único. Acá se estaban peleando por la ruina nivel 8, porque el asunto acá es que había una diferencia de 1000 puntos, creo. Yo pensé que ya había ganado Xeno cuando tomaron el centro. Yo le venía en mi alianza, me decían, no puede ser que tomen el centro. Yo les dije, van a tomar el centro, lo toman fácil, olvídate. Lo que yo no sabía era que estaban perdiendo en puntos, por más que tomen el centro. Entonces, Xeno necesitaba tomar esta ruina nivel 8 y nada, si tomaban esta ruina nivel 8 ganaban, si no la tomaban perdían. Porque Dawn creo que tenía 18.000 puntos con esta ruina y Xeno tenía 17.000, porque tenían el centro y una ruina nivel 7 nada más, no tenían otra ruina Xeno. Entonces sumaban 17.000 puntos contra los 18 de Dawn. Entonces por más que tuvieran el centro, seguía ganando Dawn. Entonces la importancia de esta ruina era justamente tomarla. Les llevó tiempo a Xeno esto igual. Yo creo que si hubieran hecho las cosas capaz que 30 minutos antes, ni siquiera una hora, 30 minutos antes podrían haber ganado. Lo cual es una locura. Que hubieran ganado esto, un 1 contra 7, hubiera sido una demencia. Pero también demuestra el nivel que tienen ellos. Todo lo que dije en la introducción, chicos. Es decir, esto es prueba fiel de que pueden pelear un 1 contra 7. Está bien que algunas alianzas no son súper, pero tienen ballenas para pelear. Estas alianzas chicas como Once, Ether, WXW, que tienen 6, 7 billones de poder, tienen jugadores muy buenos. Mars, que tenía 4 billones de poder, tenía jugadores de 250 millones de poder adentro. Entonces, mientras vos tengas una ballena, vos podés pelear, tengas el poder que tengas. Pero era una locura la cantidad de frentes que estaban aguantando. Los estaban atacando por todos lados. Ustedes piensen que se te queman 10 banderas al mismo tiempo y tenés que defender esas 10 con tropas. Tenés que tener gente con tropas para llenar 10 banderas. No cualquiera lo puede hacer, pero ellos lo pueden hacer porque tienen la actividad para hacerlo. Acá no sé por qué NW dejó de atacar. Yo hubiera intentado por lo menos tomar el pasadizo e intentar un poco de otras cosas, ¿no? Intentar un poco más de presión. Pero bueno, como que ya no quisieron aguantar más. Ahí estaba la ruina que les decía que era clave. Esa igual se la dio NW, no la tenía Dawn, pero se la dio NW para que pueda ganar Dawn. Y acá una vez que conectaron, fueron al todo por todo. Ni con rally intentaron, porque creo que no les alcanzaba el tiempo, quedaban 4 minutos. Entonces, estos 4 minutos que ven ahora son 4 minutos de puro solo. La cantidad de tropas que tienen que tener. Ustedes piensen que estos tipos pelearon 72 horas seguidas perdiendo tropas. Y todavía tenían tropas para atacar una ruina con ataque solo. Entonces, estaban al todo por todo, obviamente. Si tomar la ruina implica ganar, sacrificás todas las tropas, te da absolutamente igual. Pero es una locura, sinceramente, ver esto, que puedan hacer esto, es increíble, es una maravilla. Encima contra Dawn. Dawn que por cierto, están fusionados. El anterior valle no estaban fusionados, en este valle se fusionaron con Tiki, que era un clan de 4 billones de poder, pero que tenían muchas ballenas. De hecho, la ballena que está defendiendo esta ruina es una ballena de Tiki, que se fusionaron, ¿no? Entonces, jugadores muy buenos recibió Dawn, así que ojo con Dawn porque se meten en el top de mejores alianzas del juego ahora mismo. Sobre todo porque tienen una actividad tremenda ahora que se fusionaron y las ballenas que tienen ballenas de sobra. Están muy pero muy sólidos la gente de Dawn y un excelente laburo, un excelente trabajo por parte de ellos reforzando acá, aguantando esta embestida. Porque NW no pudo aguantarlo y Dawn sí pudo. Está bien que NW la tenía más complicado, acá Dawn era un par de metros y reforzaban la ruina, pero NW lo podría haber hecho con el pasadizo y con la ciudadela central, ¿no? Pero destacable, acá estaban al todo por todo, atacaban con cualquier cosa, enviaban Helda, enviaban Freya, enviaban caballería, enviaban hasta jinetes de bestias, creo yo. El Sol Soda ahí creo que estaba enviando cualquier cosa, no para enviar marchas. Y los demás muchachos estaban desesperados por ganar porque es el todo nada. Ustedes imagínense que es la gloria tomar esta ruina, porque significa que ganaste un GBG contra 7 alianzas, nada más y nada menos. Entonces significaba todo. Aún así igual se la rebancó Dawn acá muy pero muy bien, al límite igual. Ustedes miren cómo baja esa vida. Ese raid pasó de blanco a amarillo y por poco no termina en rojo. Estuvo muy pero muy cerca esto y súper intenso. Esto es algo que no se ve todos los días, entonces
me alegro de haberlo podido grabar estos minutos finales, ¿no? Justo los agarré cuando tomaron el pasadizo para entrar a la Ciudadela nivel 3, cuando los estaban atacando entre 6 alianzas y cuando les faltaba esta ruina para intentar ganar, ¿no? Así que por lo menos conseguí este fragmento. Estuvo muy épico esto, sinceramente. No me van a decir que esto no es mucho más divertido que las peleas que tuvieron en los valles anteriores. Es decir, esto fue una auténtica carnicería para ellos. Tantos frentes al mismo tiempo, fue una belleza total. Entonces, este es mi punto con lo que también decía en la introducción, y vuelvo a insistir con esto. Esto es lo divertido. Esto fue parejo, porque un 1 contra 7 normalmente tendrían que haber sido replegados a su base. Un 1 contra 7 en condiciones normales no podrían haber hecho esto, pero ellos pueden hacerlo, lo pudieron hacer. Ahí está el jugador que estaba tanqueando. Este jugador estaba en Tiki. Miren esa armadura, tiene runas superiores a las rojas. Entonces, Dawn recibió un apoyo de Tiki tremendo ahí con esa fusión que hicieron y les vino como anillo al dedo, porque no sé si con esa fusión hubieran ganado, ¿no? Pero destacable definitivamente la participación de Dawn y de todos, ¿no? Felicitarlos a todos los que se aliaron, que en la anterior no lo quisieron hacer, pero bueno, en esta por lo menos tuvieron lo necesario para hacerlo y ganaron, ¿no? Lograron vencer la racha que tenía Xeno, que no paraban de ganar, como les digo, ganaron todos los eventos, no había nadie que los quisiera enfrentar. Así que felicidades a ellos porque lo hicieron muy bien. Ahí mostraba un poco los grupos. Ahí como ven ganó Dawn primeros, a pesar de que Xeno tomó la Ciudadela Central. CCDD quedó tercero. NW no sé cuándo quedó, pero sacrificaron su ruina, ¿no? Pero ese sacrificio valió la pena para que gane Dawn, porque si no hacían ese sacrificio ganaba Xeno. Así que excelente trabajo en equipo. Y nada, acá les muestro un poco cómo quedó el mapa. Sorprendentemente acá sale Xeno que está ahí en el centro, pero les desconectaron las banderas. Esto me pareció interesante porque capaz que esto seguía 15 minutos más o 30 minutos más y les desconectaban el centro capaz, ¿eh? No sé si se dejó estar Xeno acá o qué pasó, pero está desconectado eso. Así que ojo, porque capaz que WXW hizo su trabajo y lograron quemar la bandera que estaba conectando ahí. Así que aplausos para WXW porque podrían haber sido clave para ganar. Ahí muestro lo que les decía. Es una alianza de 6 billones, pero tienen jugadores para pelear. Un jugador de 230 millones, otro de 207 millones, algunos de 180 y pico. Son alianzas que, como les digo, no parece que tengan mucho poder, pero si tienen una ballena, pueden pelear, porque después los otros llenan con T4, T5 y hacen daño igual. Mars, más de lo mismo. Una alianza de 4 billones que no sé si la voy a mostrar después, pero acá lo que estoy haciendo es mostrar un poco el mapa, cómo quedó cada uno. NW ahí, que se quedaron a las puertitas de pasar, y ahí estaban enfrentándose, como les digo, antes se habían enfrentado un 3 contra 1 ahí, y pudo romper esa línea Xeno, una locura lo que hizo Xeno ahí, sinceramente. Mars ahí los muestro efectivamente, como ven, 4 billones de poder, pero tienen 3 jugadores arriba de 200 millones. Miren ese jugador de 250, este de 234, muy buena armadura, y otro de 200 millones ahí. Para una alianza de 4 billones, te puede hacer daño con eso igual. Entonces, es molesto. Ether, otra alianza de 6 billones de poder, más jugadores arriba de 200 millones, armaduras decentes, que nuevamente hacen daño. Estas alianzas quizás no se estaban enfrentando a las ballenas top de Xeno, pero les metían presión y obligaban a esos otros jugadores que tiene Xeno, que están en los 200 millones, a también participar y defender. Entonces, cada ballena de Xeno participó y defendió cada frente acá. Fue muy destacable en ese sentido, fue para sacarse el sombrero lo que pasó acá. Esa ruina fue clave. Ahí, como ven, Dawn tiene muchas más ballenas de lo que tenía antes. Ellos, el valle pasado, solo contaban con Overlord. Después no tenían más ballenas. Tras la fusión con Tiki, tienen este jugador, que bueno, se cambiaron el nombre, se puso RX78, pero en el video era Fate no sé cuánto. Otro jugador chino ahí con muy buena armadura y otro más por acá. Entonces recibieron una buena dotación de jugadores muy buenos. Otro más acá de 235 millones. Todos estos jugadores no los tenía Dawn el valle pasado. Y aún así con Overlord nos dieron mucha pelea. Otro jugador acá, este tipo, el Xiaomi, muy buenas armaduras. Tienen mucho nivel. Ojo con Dawn porque ahora mismo, tras esa fusión que recibieron, están muy competitivos estos tipos. Ojo con estos tipos, sinceramente.
bien merecedores de haber ganado igual, porque la verdad que obviamente con todo eso y toda la actividad que tenían, le pudieron hacer frente a Zeno con la ayuda de las otras 6 alianzas, obviamente, ¿no? Uno contra uno no pueden, pero con la ayuda de las otras alianzas lo lograron hacer. Once ahí intentó poner un poco de resistencia. Yo creo que es la única alianza que no tiene tanta ballena, es de nuestro servidor, pero solo tienen a Toe, que no tiene una armadura excepcional, es decir, es un muy buen jugador. Budweiser también, pero no tienen armadura full roja. Entonces era la única alianza que no tenía tanta presencia. Pero tenían uno de los puntos más importantes para atacar, porque podían quemarle una de esas banderas a Zeno y le desconectaban todo el territorio. Entonces era clave también la presencia de Once ahí. Y nada, destacable. Se lograron llevar ruinas todos igual. Ahí Once se llevó una del 7. Esta alianza acá, Ether también. WXW también creo que se llevó alguna de nivel 7 y no sé si una de nivel 8 quizás. En este caso CCDD, Mars, de hecho Mars se llevó una de nivel 8. La alianza con menos poder se terminó llevando una de nivel 7 y una de nivel 8. Increíble. CCDD creo que se llevó varias de nivel 8, por eso quedaron terceros. Y nada, lo triste fue en NW que no se pudieron llevar nada. Con todas las ganas que pusieron, las ballenas, la actividad que pusieron, solo tomaron una ruina nivel 7. Pero bueno, gracias a ellos Dawn pudo ganar igual, porque esta ruina nivel 8 que está ahí, esta que está ahí, era de NW. Y se la dio a Dawn para que puedan ganar, se la cedieron. Porque si no, no ganaba Dawn y ganaba Zeno. Entonces, con esas 2 ruinas logró ganar Dawn y nada. Obviamente, como les digo, fue un trabajo en equipo, definitivamente. Dawn tomó muchas ruinas, dominó el costado derecho definitivamente, por lo que veo. Igual Zeno creo que no quiso centrarse mucho en el lado derecho y se centraron a full en mantener una línea fuerte para llegar al centro, ¿no? Que era la mejor apuesta que tenían, porque si apostás a tomar ruinas bajitas, es complicado contra 6 alianzas. En este caso apostaron por la ruina central, que es la que más puntos da, e intentar tomar 2 ruinas más para ganar y asegurar la victoria. Pero fue un muy buen trabajo por Zeno y por las alianzas que se enfrentaron a ellos, sinceramente. Destacable definitivamente eso. Ahí muestro el mapa un poco cómo quedó desde lejos, pero hermoso. Como pueden ver, todas las alianzas fueron partícipes. Todos fueron artífices de esta joyita que me hubiera encantado grabar los 3 días. Como les digo, fue totalmente increíble. Y acá, chicos, les muestro un poco los rankings que fueron una locura. Zeno primeros con casi 13 billones de puntos, RPM segundos con 5, East terceros con 4.2, Fury cuartos, FW quintos, Dawn sextos con 2.7 billones, Mercenary 6 se metió en un top 7 ganando el grupo 3, muy bien por ellos, Valheim, Dev y WH forman el top 10 y después todas las otras alianzas que se van sumando de los primeros grupos y de los otros grupos que están más abajo, que son nombres nuevos que van apareciendo muchos, así que a tenerlos en cuenta, están más que bienvenidos obviamente porque son alianzas que en un futuro le van a competir a las que ahora están en el top. Ranking que, por cierto, creo que sigue incrementando valle tras valle, lo que implica que cada vez hay más combates y más calidad en los combates. Es de agradecerse. Después, ranking individual claramente dominado por Zeno, por las ballenas. Rekov, Fate e Isvan forman el top 3. Una locura. Obviamente Rekov e Isvan por las T6, pero Fate destacable con su caballería. Y después otras tantas ballenas de Zeno ahí. Messel, Bormos ahí de East. Bueno, Abel estaba cuarto también con 800 millones de puntos, destacable también. Ballenas de Dawn también ahí. Otro más de Zeno ahí. Entonces va a estar bastante lleno de jugadores de Zeno, creo yo, el servidor. Por lo menos cada 5 te vas a cruzar uno de Zeno seguro. Y otros tantos de las alianzas principales como es Dawn, RPM y NW seguramente. Así que increíble los rankings. Obviamente esos 13 billones de puntos de Zeno destacables. Más que nada por las 7 alianzas a las que se enfrentaron. Obviamente, si eran menos alianzas, eran menos puntos. Pero al enfrentarse a tantas alianzas, significaba muchos, pero muchos puntos. Es algo que no sé si se va a volver a ver, tanto puntaje. Pero ojalá que sí. Pero es impresionante, sinceramente. El segundo que somos nosotros, 5 billones, nos sacaron 8 billones de puntos. Por la cantidad de tropas que mataron. Fue una locura, como les digo, fue una carnicería este grupo. Así que nada, chicos, me parece que ya vamos a ir terminando con el video por acá. Espero que les haya gustado este contenido. Definitivamente no fue tan largo como los videos que suelo traer, pero estuvo muy intenso. Definitivamente me hubiera encantado, como les digo, grabar
la totalidad de lo que fue las peleas en el grupo, incluso tener reportes de los combates, esos triples rallies que tanqueaban, deben ser reportes tremendos para analizarlos, pero bueno, no los tengo. Por lo menos grabé alguna que otra escena, que no sé si otra persona lo habrá grabado, pero bueno, yo traté de grabar lo que pude, como les digo, y traérselos a ustedes, que es contenido que sé que les gusta. Así que dicho eso, felicitaciones a todos los que ganaron. Grupo 1 a Don, que ganaron muy bien con todos sus 6 aliados. Felicitaciones a Zeno también, porque es un trabajo tremendo, Zeno, enfrentarse a 7 alianzas, que yo siempre, parece que jodo, pero yo lo digo de verdad, tienen que enfrentarse contra 7 porque tienen la capacidad para hacerlo, y felicidades a ellos por la organización que tuvieron. Lo hicieron muy bien. Como les digo, en circunstancias normales, si te enfrentás a 7 alianzas, no hay chance que salgas de tu zona 1. Y ellos llegaron hasta el centro, tomaron el centro y estuvieron a nada, a 10-15 minutos de ganar. Entonces, una locura. Sinceramente, muy buen trabajo por parte de ellos. Felicitaciones a los otros grupos, a RPM por haber ganado nuevamente, a East por la pelea que nos dieron, a Mercenaries por haber ganado en el grupo 3 y a todas las otras alianzas que formaron parte de cada uno de los grupos, ¿no? Así que por más competitividad, chicos, que siga esta onda de competitividad, que si el siguiente valle te toca contra Zeno, vamos todos contra Zeno, hasta que venga la migración, es lo que corresponde, porque después si viene la migración y se balancean un poco las cosas, como les dije al inicio, si ya está un poco más parejo, bueno, ya ahí sí empezás a hacerte aliados, pero ahora mismo ellos son capaces de hacer lo que hicieron en este valle. Todos fueron testigos, así que dicho eso, espero que les haya gustado nuevamente. Están más que invitados a unirse al grupo de Telegram, tienen el link en la descripción del video, y no se olviden de participar en el sorteo de Navidad, chicos, que recibió más de 500 visitas, es un montón, pero no tiene tantos comentarios, y recuerden que tienen que comentar para participar del sorteo. Sorteamos $100 en premios el 24 de diciembre, así que no se olviden de participar. Si les gustó, den su like y suscríbanse, que me van a ayudar muchísimo. Así que dicho esto, nos vemos en el siguiente video, que va a ser mañana o pasado. Lo prometido va a ser deuda por ahora de la finalización de lo que fue RPM contra East. Así que nos veremos en ese video, chicos. Hasta luego.